Quédate en casa. Quédate en casa fue el hashtag oficial que la mayoría de los países comenzó a utilizar para invitar a sus poblaciones a que se quedaran en sus hogares y así poder controlar la tasa de contagio de la pandemia. Y hoy sabemos que el quédate en casa realmente tiene sentido y funciona, pero también el quédate en casa vino a demostrarnos una realidad, una realidad que muchas veces olvidamos, y es que en cada país existen dos mundos. Es como si cada país vivieran dos realidades diferentes, porque mientras para uno era muy fácil quedarse en su casa porque tenían un refrigerador lleno y tenían una alacena y almacén de comida suficiente para poderse quedar varios días sin salir de su casa. Lo cierto es que también había muchas personas en todos los países que no podían darse ese lujo. Muchas personas, millones de hecho, en cada país, que no tenían que comer, que si no salían a la calle no podían comer. Y la verdad que es fácil decirle a una persona, quédate en casa, pero cuando esta persona no tiene lo básico, ni siquiera lo básico, ¿cómo le dice que te quede en casa? Estas personas que en cualquier barrio hay un caserío, viviendas pequeñas con un gran hacinamiento, irónicamente. Por un lado, pocos metros para vivir, más sin embargo muchas personas viviendo en un mismo lugar. Entonces tú le dices quédate en casa sin provisiones, peor aún, en casa en hacinamiento, en casa inclusive que de por sí la mayoría no están para habitar, porque esa es la triste realidad, esa es la triste realidad de una gran parte de la población de nuestros países. Entonces fue muy duro para esta persona decirle quédate en casa, personas que producen el dinero todos los días y si no lo producen simplemente no comen. Fue duro para estas personas, pero las autoridades nos decían quédate en casa, demostrando que una parte de la sociedad no tenía problema, una parte de la sociedad tenía aire acondicionado, piscina, comida, todo resuelto, pero la otra parte no. Entonces sería bueno, qué sé yo, que ahora hagamos un hashtag que diga, en vez de quedarte en casa, cambiemos de casa, para que tú comprendas la realidad que muchas personas viven. Asimismo vemos ahora cómo hay una parte de la sociedad que pide el regreso a las escuelas, el regreso a clases. Es cierto que las clases virtuales no han funcionado del todo, lamentablemente, y nos falta mucho para que las clases puedan ser 100% virtuales. Pero quienes están pidiendo esto lo ven desde su punto de vista, lo ven desde su realidad. Posiblemente sus hijos van a colegios privados en donde un aula tiene 20, 25 estudiantes, un aula que tiene aire acondicionado, un aula que está acondicionada para recibir el pan de la enseñanza. Y qué bueno que sea así, eso no es malo, es muy bueno que eso sea de verdad así, pero la gran parte de la población estudiantil de nuestros países no van a esas aulas, van a aulas con otras condiciones, van a aulas donde se da el mismo hacinamiento que se da en sus hogares, aulas donde hay 50 y hasta 60 estudiantes. Entonces, claro, el que está acostumbrado a llevar a sus hijos a un colegio privado, porque puede, y es bueno que así sea, porque puede, lógicamente, no comprende esta realidad, no comprende la otra realidad. ¿Cómo vamos a lidiar? ¿Cómo un profesor va a lidiar con un distanciamiento social en un aula con 60 estudiantes? Me gustaría saber eso. Pero es verdad, yo comprendo también a estas personas. Están en su mundo, están en su realidad. Es una realidad que es muy favorable. No critico eso está bien. Pero nuestras autoridades, que lamentablemente
se olvidan muchas veces que existe otra realidad. Asimismo, en todos los gobiernos, gobierno van, gobierno vienen, presidente van, presidente vienen, vemos cómo cada vez que el pueblo grita por algo, le hablan de números, de estadísticas. Vemos cómo apenas en esta semana, por ejemplo, donde a cada rato vemos videos en las redes sociales de atracos, de delincuentes. Viene un jefe de la policía y nos dice que la delincuencia ha bajado. Sí, no lo dudo. Seguro ha bajado por su casa. Estoy de acuerdo con eso y por eso me gustaría invitarle a que él cambie de casa. Cambie de casa por un dominicano que vive en uno de esos caseríos, en uno de esos barrios, a ver si en esos barrios ha bajado la delincuencia. Cambiemos de casa. Cambiemos de casa. Yo invito, de hecho, a que el hashtag ahora sea cambiemos de casa. Vamos, en vez de quédate en casa, cambiemos de casa. Vamos a cambiar tu casa con piscina, tu colegio con aire acondicionado. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo con una escuela llena de niños hacinados. Vamos a cambiar eso. Vamos a ver. De verdad vamos a ver qué sucede. Cambiemos de casa para ver si tú puedes entender la realidad que muchos viven.